Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo webinar de la Escuela Nacional de Entrenamiento y Educación, donde vamos a comentar, nos van a presentar el primer estudio publicado sobre las conmociones cerebrales que se han analizado en la División de Honor Masculina, en la Liga Iberdrola y en la Liga Emerging AMG. Los dos ponentes son dos formadores de la Escuela Nacional de Entrenamiento y Educación en el área del bienestar del jugador, Mario Iglesias y Guillermo Iglesias, que están aquí con nosotros y actualmente compaginan su labor clínica con la investigación académica y sobre todo con el trabajo federativo. Ambos están ejerciendo de médicos en Alemania en cirugía y traumatología. Además, trabajan para el Centro Regional de World Rugby de investigación sobre el bienestar del jugador en Europa y son un referente en el diagnóstico y la prevención de conmociones cerebrales ya no solo en el rugby, sino también en otros deportes. Además, están trabajando con las diversas selecciones españolas de la federación, ya puede ser la selección absoluta como la M20. Además, Mario es trainer médico del área del bienestar del jugador de World Rugby. Guillermo es educator de World Rugby y están aquí con nosotros. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Guillermo. Buenas, César. Muchas gracias por la invitación. Nada, gracias a vosotros por comentarnos y por presentarnos este estudio que habéis publicado, que se ha publicado ya y que es un placer que para la Escuela Nacional podáis mostrarnos un poquito y sobre todo con la preocupación que tenemos, ¿no? Siempre del bienestar de la jugadora, del jugador y sobre todo que son datos nuestros, no son datos sacados del rugby internacional, sino son datos de nuestras ligas y nos parece muy interesante. Así que, si os parece, os dejo que nos presentéis los estudios y luego para todos comentaros que podéis ir levantando la mano o anotando si queréis en el chat las preguntas y cuando acaben la presentación, pues hacemos un turno de debate o de preguntas y a partir de aquí las ponemos en común. Así que, Mario, Guillermo, todo vuestro. Muy bien. Pues nada, empieza Guillermo, así que te doy paso, Guille. Vamos, te dejo. Pues nada, pues muchas gracias, César, por invitarnos, que teníamos muchas ganas ya de sacar el estudio este por fin. Nada, os cuento. En lo que se basa la presentación de hoy, al principio vamos a hacer una explicación muy breve de lo que es la conmoción cerebral en el rugby. Vamos a ver también de cómo llevamos a cabo el estudio, cómo lo estamos realizando, porque lo cierto es que hoy en día seguimos haciéndolo, llevamos ya unos cuantos años. Luego mostramos los resultados y ya al final, pues eso, habrá una fase de preguntas, no solamente del estudio ni de la presentación, sino pues, cualquier cosa que necesitéis de la conmoción, del manejo, cualquier duda que tengáis, pues nos decís sin ningún problema, que nosotros encantados que la respondemos. Nada, eso, como dijimos en un primer momento, que es una conmoción cerebral, pues una conmoción cerebral se produce como consecuencia de una desaceleración, como podemos ver ahí y en el siguiente GIF que va a poner Mario. No tiene por qué ser un traumatismo directo, como muchas veces se piensa, o no todos los golpes en la cabeza son una conmoción cerebral, sino que básicamente eso puede ser mismamente un placaje en el pecho, pero que produce una deceleración muy grande y es la que va a generar esa conmoción cerebral, ¿vale? A nivel fisiopatológico, que no me quiero meter mucho, es que esa desaceleración lo que va a generar va a ser un estímulo y ese estímulo lo que provoca es una activación de las neuronas. Cuando una neurona se activa, lo que hace es, como vemos en el GIF, le pasa ese estímulo a la siguiente con la consiguiente pérdida de energía. Esto pasa normalmente y es algo fisiológico. Cuando se producen pocas neuronas no hay ningún problema. El problema que tenemos en la conmoción cerebral es que esto se produce a nivel generalizado. Por lo tanto, y esta es una de las claves principales para entender la conmoción cerebral y su manejo, es que básicamente lo que se produce es una disminución de los niveles energéticos, es decir, se produce una fatiga en nuestro cerebro. Si lo explicamos de otra manera en este gráfico que siempre utilizamos, pues si tenemos en el gráfico de la izquierda, bueno, en la parte de la izquierda, lo que es el eje de las IES, tenemos la energía. Si lo que se produce es un impacto que genera que es potencialmente o genera potencialmente una conmoción cerebral, lo que se va a producir, como os comentamos, es una disminución de los niveles energéticos. Esa disminución de los niveles energéticos llegará o volverá de nuevo a su nivel inicial siempre y cuando en un tiempo estándar, normalmente de unos 12 días, aunque depende de cada jugador, que eso ya nos meteremos luego.
Sí, lo que pasa es que en el momento en el que se encuentra en ese pico bajo, llevamos otro estímulo y otra conmoción, lo que se va a producir va a ser una disminución de los niveles energéticos, nos vamos a quedar sin energía y es lo realmente peligroso y el verdadero problema de la conmoción cerebral, que es lo que se conoce como el síndrome del segundo impacto. Y es lo que realmente produce la muerte y muchas veces cuando vemos que gente muere o nos llegan esas noticias, generalmente es por esto, porque acumulan muchos golpes que al final generan una disminución de los niveles energéticos. Por lo tanto, a pesar de todo lo que se avanza y de todo toda la información que tenemos hoy en día, la piedra angular de la conmoción cerebral es muy fácil porque es el reposo, ¿vale? Y esto, por más que se avance y por más que se llegue, pues siempre va a haber 12 días mínimo, 14 días, cada vez se va teniendo un poco más hacia más reposo, pero siempre vamos a tener que parar y que descansar. Lo siguiente, bueno, esto era básicamente la parte fisiopatológica de la conmoción cerebral. No nos queremos meter mucho, algo así fácil, una idea general, y que nos quedáramos con la idea de que el reposo es básico. Ahora vamos a explicar cómo estamos realizando el estudio. Este estudio lo llevamos realizando en los últimos 4 años, si no me equivoco. Entonces, pues evidentemente se tiene que producir una conmoción cerebral o una sospecha de una conmoción cerebral. En el momento en el cual se producía esa conmoción cerebral, nosotros nos poníamos en contacto con los servicios médicos de cada equipo o los servicios médicos de cada equipo con nosotros y nos comunicaban que habían tenido una conmoción cerebral y también nos vimos todos los partidos nos vemos todos los partidos, nos vemos todos los actas y si tenemos sospecha en alguna, pues lo comentábamos con el fisio, con el médico de cada equipo, le decíamos, oye, pues aquí tenemos una sospecha y parece que hay una conmoción cerebral y en función de los síntomas que tenga el jugador y de cómo se encuentra y de cómo también lo vea, lo comentábamos y llegábamos a la decisión de si era una conmoción o no lo era. Por eso también dar las gracias desde aquí a toda la gente que nos ayudó o que nos ayuda, porque bueno, sí que muchos equipos, os hacéis una idea, entre todos los equipos de Sub-23, de DH, de la Liga Iberdrola, todos los fisios, todos los médicos que nos echaron una mano, porque eso, todos los fines de semana estábamos ahí dándoles la tabarra. Entonces, nada, en el momento que diagnosticamos una conmoción, les pasamos un Google Forms en el cual preguntamos acerca de la posición, edad, tipo de campo, momento en el que se produjo la conmoción, bueno, en forma bastante concreto. Nos lo rellenaban, a partir de ahí se realizaba un seguimiento del jugador, pues bien le preguntamos a través de los servicios médicos, les preguntamos cómo se encuentra, si tenían alguna duda, nos la podían preguntar. Y bueno, lo intentamos resolver y una vez que el jugador volvía a jugar, pues ya nos comentaban cuántos días estuvo de baja el jugador y cuántos días tuvo síntomas, ¿vale? Y nada, eso fue un poco el estudio, lo que llevamos haciendo los últimos 4 años para poder enseñaros lo que va a hablar luego Mario de ello, ¿vale? Ahora ya sí, metiéndonos en el estudio, este es solamente el estudio de la primera temporada. Y bueno, pues es como dijo César, tenemos la suerte de poder analizar los datos de nuestras ligas. No tenemos que cogerlo a ningún lado, sino que bueno, es una suerte y bueno, no existen muchos países y menos del Tier 2 que puedan tenerlo. Entonces, como os comentaba, el primer año hemos analizado 317 partidos, que son unas casi 13.000 horas de juego, y el primer año se registraron solamente 80 conmociones, ¿vale? Las ligas que se analizaron, pues como ya comentamos, División de Honor, Iberdrola y Sub-23. Nada, si vamos ya a las tasas de incidencias, bueno, pues tenemos ahí números 9,8, 6,5 y 4, pero bueno, eso significa que una de cada dos, o sea, existe una conmoción por cada 2 partidos en División de Honor. En la Liga Iberdrola era una conmoción por cada 3 partidos y en la Liga Sub-23 era una conmoción por cada 4 partidos, lo cual, bueno, pues en el caso de División de Honor, pues sí, cada 2 partidos hay una persona que estaba conmocionada, eso por lo menos, eso que lo viéramos nosotros o los servicios médicos de cada equipo. Y nada, pues en un principio es esto con las incidencias. Ahora ya le toca a Mario hablar de un poco, presentar todos los datos que encontramos. Luego vimos alguna cosa más, analizamos también más datos, que ahí es precisamente donde está la fortaleza del estudio, más allá de la incidencia únicamente, y es la diferencia, ¿no? Como comentaron tanto César como Guillermo, son nuestros datos y no son de otros países, y como comentó Guillermo,
es raro encontrar, vamos, no lo hay, datos en competiciones en Tier 2 que lo analicen tan profundamente con tantos factores y demás, ¿no? Entonces, bueno, uno de los factores que miramos fue la incidencia en campo artificial y en campo natural. En Sub-23 y en Liga Iberdrola no influyó la superficie, pero en División de Honor hubo el doble de conmociones en campo artificial que en campo natural. ¿Por qué es esto? ¿Por qué afectó a unas ligas y otras no? Bueno, pues todavía no lo podemos saber. Habrá que seguir mirando, habrá que mirar el resto de temporadas también cómo va saliendo la cosa. Puede estar influido por muchísimos casos. Y bueno, hay estudios, esto ya sí que está estudiado, si influye o no. Hay estudios que le sale o sea, hay estudios en los que sale que sí que aumenta la tasa de incidencia de conmociones, por ejemplo, en función del campo, y hay otros estudios que no. Entonces, bueno, ahí sí que no hay todavía mucho consenso, ¿no? Entonces, bueno, pues coincide un poco con eso. Luego el tema del tiempo, pues nos salió más o menos lo que sale en otros estudios. Bueno, cuando hablo de otros estudios, lo he dicho, estoy hablando sobre todo de Tier 1, porque como dije, no lo hay, esta información no la hay prácticamente de Tier 2. La mayor parte de las conmociones se produjeron en la segunda parte, obviamente, como es lógico, y explico ahora por qué. En los hombres fue en el tercer cuarto y en las mujeres en el cuarto cuarto, pero bueno, eso tampoco influye mucho. Vamos, tampoco nos importa mucho. Lo realmente importante es que aumentan en la segunda parte. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, con la fatiga va a aumentar, van a empeorar los gestos técnicos, además de mezclarse jugadores frescos que entran al campo con jugadores que ya están cansados, sobre todo por el hecho de que empeoran los gestos técnicos y bueno, pues si vas con una mala posición a placar o a un rack o lo que sea, pues lógicamente es más sencillo lesionarte, ¿no? Y eso, bueno, pasa con la mayoría de lesiones y la conmoción cerebral pues es otra de ellas. Entonces, bueno, luego veremos qué es importante respecto a esto. Otro dato que miramos fue, fue intentar determinar situaciones de mayor riesgo, ¿no? Y esto lo miramos en cuanto a dos parámetros. Por un lado, ¿dónde hubo más incidencia de conmociones cerebrales? Eso fue en el placaje, como suele pasar en todos los estudios. El placaje fue la situación que más conmociones cerebrales produjo. En hombres fue el placador y en mujeres fue la placada. Lo dicho, también coincide con otros estudios, y eso tiene que ver con cuestiones biomecánicas en la caída, que bueno, que con entre hombres y mujeres pues es diferente. Y luego el otro parámetro que analizamos, que no es muy común analizarlo, es el retorno al juego en función del mecanismo, ¿no? Entonces, ahí identificamos que los racks produjeron los retornos al juego más prolongados de todas las diferentes situaciones o mecanismos conmocionantes. Pues fue el que produjo las conmociones más lentas de volver a jugar. Ahí lo veis, la recuperación media después de una conmoción en un placaje fue de unos 12 días más o menos. La conmoción, la duración media de una conmoción después de un rack fue pues prácticamente del doble, del 20 días, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso también seguramente también tenga que ver con los ángulos que pueden ser más ciegos, más impredecibles en un rack que en un placaje, y respecto a eso, por ejemplo, sí que hay estudios con bucales, ¿no?, que lo explican, o que se ve cómo, pues bueno, cómo son las aceleraciones en los racks y en los placajes de la cabeza, y está visto que en los racks son un poco más impredecibles y son más impredecibles. Entonces, seguramente pues eso tenga un poco más de relevancia en cuanto a la recuperación, ¿vale? Después, hablando del tema de síntomas, dividimos los síntomas en somáticos, cognitivos o emocionales. Los somáticos son los físicos, es decir, pues dolor de cabeza, mareos, dolor de cuello y tal, y esos fueron los más comunes, ¿vale? La mayoría de los jugadores, el 70% prácticamente, tenía dolor de cabeza, casi 1 de cada 2 tenía mareos, casi 1 de cada 2 también dolor de cuello. Es muy común el dolor de cuello, porque hay muchas veces que te dicen, no, lo que le duele es el cuello. Ya, pero es que el dolor de cuello, como estáis viendo aquí 1 de cada 2 jugadores con conmoción tuvo dolor de cuello, ¿vale? Entonces, el dolor de cuello es un síntoma de conmoción cerebral. Es lo mismo que cuando hay muchas veces que preguntas o que lo ves y te dicen, no, es un golpe en la nariz. Bueno, sí, pero la nariz está en la cara, y un golpe en la nariz
no tiene por qué ser un golpe en la nariz únicamente o una fractura de nariz únicamente, sino que puede ir acompañada de conmoción cerebral, ¿no? Y luego, pues sensación de presión en la cabeza también. Además, vimos que cuantos más síntomas tenían los jugadores y cuanto más le duraban los síntomas, aunque eso es un poco más obvio, más lenta era la recuperación, ¿no? Entonces, si teníamos un jugador con un síntoma, pues igual en unos 12 días ya estaba jugando otra vez. Si teníamos un jugador con 7, 8 síntomas, pues ahí igual se disparaba la media o sea, vamos, se disparaba la duración de la recuperación pues a unos 20, 28 días, ¿vale? Lo dicho, diferenciamos entre 3 tipos de síntomas: somáticos, cognitivos y emocionales. La mitad pues tenía únicamente síntomas somáticos, un tercio tenía somáticos y cognitivos. Pues cognitivos son pues amnesia o problemas de concentración o problemas de equilibrio, y luego un 10%, es decir, 1 de cada 10, tenía una afectación con síntomas de los 3 tipos, ¿vale? Que pues bueno, pues serían las conmociones un poco más. No hay grados de conmoción severa, leve y tal, pero serían un poco las conmociones más severas en cuanto a sintomatología, ¿vale? Y como veis aquí, uno de cada cuatro jugadores tuvieron síntomas retardados, es decir, síntomas que aparecían a las 24 o 48 horas y no directamente después del golpe. Eso es muy importante. Hay muchas veces que vemos conmociones que te dicen, normalmente en rugby profesional está en un tercio, ¿no? 1 de cada 3 conmociones. Aquí pues teníamos 1 de cada 4. Te dicen eso, oye, que hoy dormí mal por la noche, estoy durmiendo muy mal desde ayer, te lo dicen el martes igual, ¿no? Entonces no te das cuenta de que tienen una conmoción, o sea, y luego te revisas el vídeo y tuvieron un golpe en la cabeza enorme que no se vio. Entonces, hay muchas, o hay conmociones, o hay, pues aquí vemos como un 25, 1 de cada 4 conmociones no daban sintomatología en el día, sino que daban después. Entonces, bueno, eso también lo hay que tener en cuenta. Esto está relacionado, por ejemplo, con los bucales. Por esto, World Rugby está buscando, claro, el problema, como dijo Guillermo, una conmoción, pues bueno, lógicamente es problemática. El problema de las conmociones es la acumulación, tanto en el tiempo, pueden dar patología neurodegenerativa a largo plazo, como en el mismo día, durante el mismo partido, por ejemplo, que puede dar lugar al síndrome del segundo impacto con complicaciones muy severas, ¿no? Sí, entonces, World Rugby, el problema que tenemos es que estos jugadores que no tienen sintomatología hasta 1 o 2 días después del partido o de la conmoción, siguen jugando. ¿Y cómo identificamos esos jugadores para retirarlos del campo, que es lo que más nos importa, para prevenir que tengan complicaciones como el síndrome del segundo impacto? Sabéis también pues, que cualquier jugador con una conmoción cerebral tiene 3 veces más de riesgo de sufrir cualquier lesión musculoesquelética, pues de rotura de cruzados o lo que sea, porque llegan en mal tiempo y mala forma a situaciones de contacto, o 5 veces más de riesgo de tener otra conmoción cerebral, ¿no? Pues eres más vulnerable. Entonces, ¿cómo identificamos eso? Pues World Rugby está buscando formas, y una de las formas que encontraron es con los bucales, ¿no? Que es lo que se está probando, el tema de los bucales instrumentados, que muchas veces nos pregunta, oye, ¿para qué sirven estos los bucales? Estos bucales hasta ahora se usaron solamente en rugby profesionales, o sea, en rugby de élite, en rugby profesional, y estos bucales, la idea es encontrar impactos grandes que no se detectaron para detectar esas conmociones que no se están viendo, ¿vale? Luego, entonces, volviendo al estudio, el tema del retorno al juego, vemos como la mediana de la duración de la recuperación era de unos, pues prácticamente 6 de cada 10, o prácticamente algo más de 1 de cada 2, volvían al juego en las 2 semanas, ¿vale? Y vimos como 1 de cada 4, pues tardaba más de 3 semanas en volver, ¿vale? ¿Qué determinantes, que esto lo consideramos importantes, nos marcaron o qué tenían en común aquellos jugadores que volvían al juego más allá de 4 semanas después de la conmoción? Pues normalmente las lesiones en los racks tenían recuperaciones más lentas, unos impactos recibidos en la última parte, en el último cuarto del partido, en los últimos 20 minutos, tenían también recuperaciones más lentas. Jugadores que tenían ya conmociones cerebrales, que había un tercio de los jugadores con conmociones cerebral ya previa, producían también recuperaciones más lentas, lo que comenté antes de la sintomatología,
También criterios 1, por ejemplo, pues como pérdida del conocimiento, problemas de equilibrio y demás, también produjeron recuperaciones más lentas. Y luego, ¿cuáles eran aquellos que se recuperaron más rápido? Pues aquellos que se conmocionaron en placajes, en disputas aéreas, en la primera mitad del partido, en el y que no tenían antecedentes de conmoción, ¿vale? Ya estamos casi acabando. Otra cosa muy importante también, que si ya decimos que no hay datos en Tier 2, pues ya en Tier 2 y femenino ya nos olvidamos. Entonces, pues eso es otra parte muy importante del estudio que tenemos datos de la Liga Iberdrola y vemos cómo se cumple el tema de la biomecánica que comentábamos en la caída y demás, porque la mayoría de las jugadoras fueron conmocionadas al ser placadas y no al ser placadoras. En el RAC hubo más incidencia y además también, pues como comentábamos, como igual que en los hombres, más lenta fue la recuperación. Y luego, además en la Liga Iberdrola tuvieron más síntomas, duraron más días y la recuperación fue más lenta que en los hombres, tanto en División de Honor como en Iberdrola, como en conmoción sub-23, ¿vale? Y luego nada, vemos como, bueno, sí que había una incidencia un poco mayor en los delanteros que en los, o sea, había una incidencia mayor en los delanteros que en los 3/4, pues bueno, porque al final los delanteros están un poco más involucrados en fases de contacto, entonces es lógico, pero eso no influyó en el retorno al juego, ¿vale? Entonces en el retorno al juego lo que influyó era sobre todo lo que comentamos de lesiones en el RAC y al final del partido, ¿vale? Con lo cual, ¿qué cosas son las más importantes del estudio? ¿Qué conclusiones sacamos más importantes del estudio de cara luego al entrenamiento? Lo primero, entrenar la técnica bajo fatiga, de placaje, de rack, trabajar la técnica bajo fatiga, trabajar también todo el tema de musculatura cervical y demás. Luego, el tema de la protección, de la técnica en el rack, lo mismo, pues trabajar sobre todo sobre el tema de técnica de rack, de fuerza muscular del cuello y demás, y luego la adaptación del protocolo, ¿vale? Entonces no podemos decir todos los jugadores en 12 días tienen que volver, no podemos decir todos los jugadores en 21 días tienen que volver, hay que adaptar los protocolos a cada jugador y en función de su sintomatología, ¿no? Siempre teniendo en cuenta los mínimos marcados por World Rugby y por la FER, ¿vale? Entonces, bueno, esa sería un poco la idea. Lo dicho, muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias también, como dijo Guillermo, a todos los sanitarios que nos echaron una mano de los clubes.